Hernán Dobry es periodista, es investigador, dedicó un montón de años al estudio de la guerra de las Islas Malvinas y el impacto de esa guerra en la comunidad judía y en la sociedad argentina. Publicó 3 libros sobre distintos temas relacionados con este conflicto y el más reciente habla de los soldados judíos de Malvinas. Hernán Dobry, ¿qué tal? Luis Gasulla, Agustina Girón y todo el equipo de la mañana del Observador, te saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué te interesaste en este tema? Yo venía investigando desde mis años de estudiante, hace ya muchos, cuando estudiaba en TEA, y mi trabajo final de investigación periodística fue sobre la comunidad judía y la dictadura militar. Y están investigando eso y leyendo la prensa judía de la época, me encuentro con un pequeño artículo, no tendría más de 3, 4 líneas, que decía: 3 rabinos viajan a Malvinas. Y la verdad, uno viendo lo que era la situación de la comunidad judía en esa época, el antisemitismo que había, la cantidad de judíos desaparecidos que había, encontrarse con 3 rabinos en medio de una guerra, las Fuerzas Armadas, mínimamente es algo raro. Y a partir de ahí eso quedó separado para cuando tuviera un poco más de tiempo para investigar. Y en 2009, más o menos así, había terminado ya mi maestría y estaba por publicar el primer libro que tiene que ver algo con Malvinas, que se llama Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, que va a ser reeditado ahora esta semana. Y ahí habla mucho sobre todo lo que es la compra de armas y el rol que cumplió Israel durante la guerra de Malvinas, ¿no? Con todo el aprovisionamiento de Argentina a través de Perú, en una triangulación de película, ¿no? Que se hizo a través de Lima y que permitió que Argentina se abasteciera de un montón de equipamientos que sus antiguos proveedores le negaban en el bloqueo que había sufrido en la guerra. Hoy homenajeamos a los caídos en Malvinas, hoy los recordamos, sus familias los abrazamos, los queremos mencionar obviamente y tener bien presentes. Vos en tu investigación llegaste a la conclusión que el antisemitismo de los jerarcas argentinos, de los militares argentinos, repercutía en los soldados con apellido, con origen judío, y que hasta el 10% de esos soldados eran estaqueados. ¿Qué significa estaquearlos? Estaquearlos es que se ponen 4 estacas en un rectángulo y se atan los tobillos y las muñecas a cada una de ellas y queda suspendido en el aire, en general cuasi desnudos, en calzoncillos o con una remera, lo que fuera. Lo dejaban horas y horas así a la intemperie en Malvinas, en la víspera del invierno, con temperaturas de varios grados bajo cero, como un castigo. En el caso de los judíos, lo que vos documentás, además del contenido antisemita, demuestra y confirma algo que se contó en otras ocasiones y se mostró en el cine argentino con los chicos de la guerra, que efectivamente los soldados la pasaban muy pero muy mal con sus propios superiores, los maltrataban, pasaban hambre en medio de una guerra, o sea, en medio de una guerra, insólito. bueno, es una mezcla de locuras, o sea, que te maltrate tu oficial o tu suboficial en el medio de una guerra es surrealista, porque realmente vos sos su herramienta de guerra. Si el soldado es quien tiene que combatir. Entonces, no, si vos lo maltratás o lo incapacitas, esa persona no puede combatir en el momento que lo necesites. Entonces, el no darse cuenta que habían dejado de estar en los regimientos, donde era normal que al colimba, para las generaciones nuevas, el conscripto, ¿no? Se lo maltratara. Eso había dejado de ocurrir, ya no estaban más en el continente, estaban en la víspera de una guerra y no podías estar maltratando a esa persona que tenía que combatir. Eso ya es surrealista. Lo que a mí me gusta aclarar también para dejarlo, para ser fiel con la historia, ¿no? Es que no todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas hicieron esto. Fue afortunadamente una minoría, pero esa minoría lo hizo. Y eso no quita
que haya ocurrido. Porque la realidad es que las Fuerzas Armadas combatieron con muchísimo profesionalismo, con las limitaciones que tenían por el equipamiento y por la logística a la que fueron sometidas por sus superiores, que tomaron esas decisiones. Y esto es reconocido por los ingleses, no por nosotros, para decir, nosotros queremos vanagloriarnos de esto. O sea, los propios ingleses reconocen cómo combatieron las fuerzas argentinas. Pero estos grupos minoritarios lo hicieron. Y dentro de esos grupos minoritarios que maltrataron, torturaron a su propia tropa, están los casos de los judíos, que fueron torturados en ese caso o maltratados en diferentes rangos por su condición de judío, lo que hace totalmente más irracional el tema, ¿no? Hernán, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hay ¿Cómo algo estás, que me parece tremendo de lo que vos investigaste y me parece importante mencionar, es que sí, obviamente las Fuerzas Armadas combatieron, digo, hablando de los chicos, ¿no? Que fueron y tuvieron que lo dieron todo porque tuvieron que dar todo en esa guerra tremenda. Pero hablando sobre sus superiores, digo, ya había evidentemente, ¿no?, como un antisemitismo que estaba a la vista, porque veo en tu investigación que, por ejemplo, no había oficiales judíos en la guerra por medidas restrictivas que había impuesto el ejército desde muchísimos años antes, y que tampoco nunca hubo un pedido de disculpas oficial tampoco, ni explicaciones sobre todos estos abusos cometidos contra los soldados judíos, ¿no? O sea, no hubo ni siquiera una reparación histórica. Bueno, a la primera parte, sí, es verdad. Desde la década del 40 más o menos, que ya no hay oficiales judíos en el ejército argentino. Quedaban algunos resabios, pero después o sea, empieza a cerrarse la puerta con el Congreso Eucarístico Internacional en el 34. Ahí empiezan a preguntar en la inscripción al colegio militar la religión. Una locura. Después, en el 44, se impone la fe de bautismo como requisito. Con lo cual ahí a todo no católico, o sea, claro, no solamente a los judíos, musulmanes, evangélicos, a todos dicen, chau, acá ustedes no pueden ingresar más. Luego al año siguiente, por pedido de la DAIA, se quita eso, pero el espíritu de esa norma quedó. Claro. Entonces, si entraba alguno, o sea, si eras judío, no pasabas de teniente coronel. Tremendo. Eso seguro. Y después, bueno, toda esa cuestión fue quedando y ya los judíos dejaron de ir, de presentarse en el ejército. Hoy quizá hay ya alguno, pero como viste que hoy el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con religión y todo está muy con algodones, no se puede preguntar. Entonces, por ahí hay alguno y... Hernán, es muy valiosa la investigación que has hecho. De hecho, te la ha reivindicado la propia DAIA, la AMIA, ha prestado atención a estos escritos, a estas investigaciones, a estos libros que has publicado. Así que lo valoramos y te agradecemos. Algunos amigos lo discuten en el chat interno del programa en nuestro canal de YouTube, asegurando que quizás hubo algunas cosas que estaban inventadas para generar la desmotivación de los soldados, y ponen el ejemplo de Iluminados por el Fuego. Acá lo que está contando Dobry no tiene nada que ver con la película de Tristan Bauer y el guión que Tristan Bauer lleva al cine, que es un soldado que después está bastante discutida su verdadera historia. Eso no tiene nada que ver con lo que cuenta Dobry. Hernán, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por este testimonio. Antes de que cierres, sí. Muchos de estos casos de tortura están en la justicia esperando Exacto. que se decida si es crimen de lesa humanidad o no, para poder reabrir las causas y que esto realmente se compruebe ante un juez si es real o no, para los que tienen dudas, ¿no? Lamentablemente la justicia argentina tiene esos tiempos y están esperando que esto ocurra. Pero esto además no significa criticar lo que pasó, no significa tirar abajo la gesta patriótica, sino al revés, reivindicarla absolutamente de soldados que dieron la vida y que la pasaban muy mal y que estaban ahí por amor a la bandera, a la Argentina, a la patria. Te mando un abrazo, Hernán. Abrazo grande. Hernán Dobry, periodista e investigador argentino, se metió con un tema que es
complejo, y que es el antisemitismo que existió históricamente en los cuarteles militares argentinos y que lo sufrieron los soldados de origen judío en la Guerra de las Malvinas. Una guerra que cierra la grieta, posiblemente, es algo que se suele decir, entre los hinchas de River, de Boca,